En un lugar donde el sol brilla intensamente y la hierba es dorada, existe una historia de poder, fuerza y dominio. Una historia que se remonta a miles de años, cuando los leones Atlas reinaban supremos en la sabana africana. Bienvenidos a la historia de los leones Atlas, una historia de poder, fuerza y dominio. En este video exploraremos la vida y el legado de estos majestuosos felinos. La región del Atlas, en el norte de África, era el hogar de los leones Atlas. Una región de sabanas y bosques donde abundaban las presas y el clima era cálido y seco. Los leones Atlas eran una subespecie de león que se caracterizaba por su tamaño impresionante y su fuerza brutal. Eran los depredadores dominantes de la región y su dominio sobre la sabana era absoluto. Los leones Atlas se originaron en la región del Atlas, donde se adaptaron a la vida en la sabana. Eran más grandes que los leones africanos modernos, con machos que podían pesar hasta 250-300 kilos. Aunque el león del Atlas se asociaba con los bosques, también se adentraba en zonas más llanas y peladas, llegando por el oeste hasta el moderno Sahara Occidental y por el este estando igualmente presente en los llanos Libia y Egipto. Muchos de los lugares donde un día habitaron los leones del Atlas son hoy desérticos, aunque hace miles de años estaban recubiertos en su mayor parte por estepas y sabanas. El león del Atlas era un cazador eficaz, y su dieta incluía el ciervo común, la gacela de Cuvier, el uro, el gamo persa, la cebra, el asno salvaje del norte de África, el arruí, el jabalí y diferentes antílopes. En la sabana africana, los leones Atlas cazaban presas grandes como búfalos y elefantes. Eran animales sociales que vivían en manadas, con un macho dominante que lideraba el grupo. Para hacerse con estas presas, los leones del Atlas competían con osos y leopardos, también extintos hoy en día en el África septentrional. Hacia el final de sus días en libertad, la falta de presas impulsó a los leones del Atlas a depredar sobre animales domésticos, principalmente burros, cabras y dromedarios, lo que aumentó su persecución. La población de leones del Atlas comenzó a declinar cuando los búfalos norteafricanos y otras presas naturales se redujeron, obligando a los leones a nutrirse exclusivamente de animales domésticos. Esta situación llevó a un conflicto cada vez más intenso entre los leones y los pastores y agricultores de la región. Los pastores y las autoridades rurales declararon al león una guerra a muerte, lo que llevó a la extinción de la subespecie en varias regiones. La caza y el envenenamiento de los leones se convirtieron en prácticas comunes y muchos ejemplares fueron sacrificados en nombre de la protección de la ganadería y la agricultura. El león se extinguió hacia 1700 en Libia y a mediados del siglo XIX lo hizo el del este de África y el Tassili. En 1891 desaparecieron de Túnez y en 1893 de Argelia. La subespecie se estaba extinguiendo rápidamente y no parecía haber esperanza para su supervivencia. Reducido ya a escasas áreas de Marruecos, se comenzó a recluir algunos ejemplares en jardines zoológicos para evitar una extinción que ya se presentía inminente. En 1922, la Casa Real marroquí recluyó una manada en el Zoológico Real de Temara, cuyos descendientes fueron cedidos en 1975 al Zoológico de Rabat. El último león del Atlas que vivía en libertad fue probablemente un macho tiroteado en 1922. Sin embargo, su legado vive en los descendientes que se encuentran en el zoológico de Rabat. Aunque la subespecie se extinguió, su memoria sigue viva en la cultura y la historia de la región. La historia del león del Atlas es un recordatorio de la importancia de proteger y conservar la biodiversidad de nuestro planeta. Esperamos que esta historia te haya inspirado a tomar acción para proteger a los animales y su hábitat.